Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que Dios es un Dios de verdad y, por lo tanto, nosotros debemos ser personas de verdad. Lo que quiero decir es que lo que decimos debemos honrarlo. Cuando damos nuestra palabra, independientemente de las circunstancias, tenemos que ser fieles, honestos y responsables con lo que hemos dicho y permanecer en la verdad, sin importar lo que otros puedan haber dicho o lo que puedan estar haciendo. De hecho, ellos pueden ser falsos, pueden estar comportándose de manera engañosa, pero su desobediencia no significa que nosotros podamos desobedecer y retractarnos de lo que hemos prometido. La escritura que vamos a analizar en este tiempo de estudio es un gran ejemplo de esto. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 9. Libro de Josué, capítulo 9. Comenzamos este capítulo la semana pasada y leímos sobre unas personas. Podríamos llamarles Anshei Geb'on, el pueblo de Gabaón. Y hay otras ciudades que vamos a estudiar y ver que formaban parte de ese mismo grupo. Ellos llegaron fingiendo ser de un lugar lejano, no de la tierra de los cananeos, con el objetivo de establecer la paz y entrar en un pacto con los hijos de Israel. Ahora, el problema es este. El pueblo de la tierra de Canaán era un pueblo idólatra, era un pueblo rebelde. No eran hombres y mujeres de verdad. Y cuando fueron confrontados con la realidad del Dios de Israel, quedaron paralizados por el miedo. No querían someterse, estaban arraigados en esa mentalidad idólatra y, por lo tanto, Dios le ordenó a los hijos de Israel que destruyeran a esos individuos. Dios sabía, cuando hizo esa declaración de destrucción, y me refiero a ese término jerem o anatema, que vimos en estudios anteriores, esa palabra que significa aniquilar o destruir completamente, lo dijo porque no quería que estos individuos tuvieran una influencia inadecuada sobre el pueblo del pacto de Dios. No quería que esa misma mentalidad egipcia de idolatría y falsedad formara parte de la tierra de Israel y del pueblo que habitaría allí. Así que Dios dio instrucciones muy severas sobre cómo tratar a estas personas. Y de nuevo, lo que hemos visto en este libro de Josué demuestra que incluso cuando fueron confrontados con la realidad de que Dios es supremo, que Dios es soberano, que Dios destruye a sus enemigos milagrosamente, estas personas, el pueblo de Jericó y otros pueblos, no quisieron someterse. Tenían ese carácter rebelde sin importarles cualquier otra cosa. Por lo tanto, no fueron traídos al arrepentimiento. Ellos no querían arrepentirse. Ahora, ¿hubo excepciones? Sí, hemos hablado de una, Rahab y su familia. Pero en su mayor parte, estos individuos, ya sea que hablemos de los cananeos, los hititas, los amorreos, todos esos individuos eran pueblos eternamente rebeldes, que al ser confrontados con la verdad, no quisieron someterse. Y necesitamos recordar eso mientras miramos este pasaje. Bien, nos detuvimos la semana pasada en el verso 15. Y allí vemos algo. Volvamos a ese verso. Lo leímos la semana pasada, pero leámoslo de nuevo, donde dice: Y Josué hizo para ellos
paz y cortó con ellos un pacto para sus vidas. Es decir, Él entró en un pacto que está relacionado con un juramento por el cual este pueblo, los hijos de Israel, no los matarían. Bien, hay un principio muy importante. Estos individuos habían mentido, habían engañado a Josué. Dijeron que venían de un lugar lejano, lo cual no era cierto. Se pusieron ropa y zapatos y llevaban provisiones y comida que parecían de un largo viaje. Un falso viaje que, según ellos, tomaron para llegar a este lugar con el propósito de establecer un acuerdo de paz con los hijos de Israel. Pero ellos no venían de lejos, como lo confirmaremos en un momento. Eran mentirosos, eran engañadores. Pero, a pesar de que Josué y los líderes, sin orar, sin buscar el consejo de Dios, de una vez comprometieron su palabra, Josué nos va a enseñar que lo que prometemos, debemos cumplirlo. Ahora, existe dentro del judaísmo hoy en día un servicio especial en Yom Kippur, al comienzo de Yom Kippur, el día de la expiación, que se ha hecho tradición para algunas comunidades, no todas, y ese servicio se llama Kol Nidrei. De lo que se trata es de que todos esos votos, esas distintas cosas que la gente dice y se comprometen, por lo que dan su palabra, pero luego se percatan de que cumplir eso iría en contra de la voluntad de Dios. Así que allí piden ser liberados de eso y de otras cosas que deberían haber hecho pero que no hicieron en cumplimiento de su palabra. Allí piden perdón por eso. Pero esto es bediavá, lo que significa después del hecho. Pero ¿qué hay de cuando eres capaz de cumplir algo? Y aunque puede no ser lo mejor delante de Dios, lo que Él instruyó, pero imprudentemente lo acordaste, ¿no deberías cumplirlo? Bueno, esta escritura nos va a ofrecer algo de luz para responder esa pregunta. Leemos aquí que Josué, en la parte final de este verso, dice que ellos les juraron, ¿quiénes? Los líderes. Esta es una palabra que va a repetirse frecuentemente en este pasaje, la palabra Mesi-ei Haidá, que significa príncipes. Muchas Biblias la traducen distinto. En hebreo moderno significa presidente. Podríamos decir los líderes. Y la mayoría ve esto como los líderes de las tribus. Esta palabra también se usa para hablar de los líderes de las tribus que fueron y exploraron la tierra de Israel en el libro de Números. Entonces vemos a estos líderes que hicieron un juramento y entraron en un pacto con estas personas. ¿Sí? Fue uno que se estableció con engaño sobre los hijos de Israel por parte de estos individuos que mintieron acerca de dónde eran, de dónde habían venido y muchas otras cosas que no eran ciertas, pero los hijos de Israel dieron su palabra. Y esto es lo que muchos eruditos creen. Debido a que ellos no oraron, no buscaron el consejo de Dios como debieron, fueron obligados, como Josué lo demostrará, a cumplir este acuerdo. Mira ahora el versículo 16. Acabamos de ver en el verso 15 que ellos sellaron un pacto, concretaron ese acuerdo, tomaron ese juramento. Pero el verso 16 dice así: y aconteció, y esa palabra y podríamos traducirla como pero aconteció que al final de 3 días. Este es un buen ejemplo del número 3 en relación con revelar, declarar algo, manifestar algo, hacerlo visible, hacerlo público, probar una situación. Y es exactamente lo que vemos aquí. Por eso dice, pero aconteció que después de 3 días, o al concluir 3 días, después de los cuales habían cortado con ellos un pacto, se oyó que ellos estaban cerca de él. Cerca de él quiere decir cerca del pueblo,
de los hijos de Israel, y tal vez cerca del propio Josué. Se supo que esta gente estaba cerca de él, de donde Josué estaba ahora. Estas personas no eran de lejos, mintieron. Y debido a que moraban tan cerca, vivían allí, eso planteó un problema. Y el problema es que, desde el principio, deberían haber aniquilado a este pueblo. Pero como entraron en un acuerdo, dieron su palabra, tomaron un juramento, hicieron un pacto, y como no oraron, no buscaron el consejo de Dios en su decisión, la mayoría de los eruditos creen que estaban obligados, como lo demostró Josué, a cumplir este acuerdo, aunque desde el principio no era lo que deberían haber hecho. Versículo 17. Y los hijos de Israel viajaron. Bien, ellos habían descubierto quiénes eran estas personas y de dónde venían. Supieron que habían sido engañados, así que viajaron y dice que llegaron a sus ciudades. ¿Cuándo? Una vez más, el número 3, al tercer día. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Todos estos lugares no están lejos de Jerusalén. Esta es el área general de la que estamos hablando, muy cercano y próximo a Jerusalén, un lugar muy significativo. ¿Y quién va a estar allí? Estos mentirosos, estos engañadores. Van a tener una presencia en la Tierra Santa. Y de nuevo, esto no era la voluntad de Dios desde el principio. Pero una vez más, como Josué no oró, el liderazgo no consultó con Dios, ni buscó la voluntad de Dios en este asunto, vemos este hecho que va en contra de la orden que Dios les había dado. Verso 18. Ahora, por causa de su palabra, dice, y no los hirieron. ¿Quién no los hirió? Los hijos de Israel no los hirieron a estos hombres de Gabaón y a estas otras ciudades que se mencionan. ¿Por qué no lo hicieron? Dice, porque habían jurado a ellos. ¿Quién había jurado? El liderazgo de la congregación en el Señor. Así que habían hecho un voto en el Señor. Y ya que lo hicieron, y este es un punto importante, no importaban las mentiras ni el engaño del enemigo. Lo que habían dicho, cuando das tu palabra, es muy importante que honres tu palabra, que lo que dices, lo cumplas. Y la Biblia está llena de lugares que hablan de esto. Incluso el Mesías enseñó que es mejor no hacer votos, no jurar, no comprometerse de este modo, sino que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero aquí, como tomaron este juramento, su palabra significaba algo. Significaba algo porque era un voto, un juramento, un pacto. Y por lo tanto los hijos de Israel no los hirieron, ya que habían jurado a ellos. ¿Quiénes? Los líderes de la congregación en el Señor, el Dios de Israel. Ahora, algunos eruditos señalan en cuanto a este término, el Dios de Israel, que siempre que aparece Israel debemos pensar en el reino. A veces necesitamos sufrir malas decisiones que tomamos en este mundo con el propósito de conservar la integridad, dando testimonio de que se puede confiar en la palabra de un hijo de Dios. Lo que decimos, lo cumplimos, incluso si significa que vamos a sufrir, incluso si significa que vamos a ser puestos en una circunstancia difícil y desagradable. Si lo dijimos, vamos a honrarlo. Y este es uno de los principios que vemos en este pasaje. Así que el Dios de Israel es mencionado, un término de reino. Debemos entender que la obediencia a nuestra palabra tiene ahora implicaciones de reino. Pero fíjense ahora en esto. Ko-ha-eida. Toda la congregación, es decir, todos menos los líderes. Estamos hablando de los líderes de cada tribu, junto con Josué. Dice que toda la congregación
hizo algo. Creo que algunas Biblias ponen murmuraron, pero no dice murmurar, es una palabra para quejarse. Es una palabra muy fuerte. Todos, en unidad, toda la congregación, se quejó del liderazgo. Verso 19. Y todos los líderes le dijeron a toda la congregación. Así que vemos aquí que hay unidad ahora entre el liderazgo y van a dirigirse a toda la congregación. ¿Y qué van a decir? Hemos jurado a ellos, noten, en el Señor, el Dios de Israel. Ahora, es muy importante que veamos que dice en el Señor, el Dios de Israel. Esta es la misma razón por la que seleccioné como llamado a la adoración en un servicio reciente esa misma frase. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Nos recuerda que Dios no es solo soberano en este mundo, sino que va a ser soberano y su palabra va a ser cumplida por siempre y para siempre en su reino. Y por lo tanto, como la palabra de Dios es confiable, si nosotros somos el pueblo de Dios, debemos vivir de tal manera que demostremos que la gente puede confiar en lo que decimos. Porque cuando violamos nuestra palabra, cuando no caminamos en la verdad, ¿qué produce eso? Eso produce una mala reputación sobre Dios. Nosotros, en muchos sentidos, somos los representantes de Dios en este mundo y debemos representar a Dios tal como Él es, como un Dios de verdad. Así que debemos ser veraces. Verso 19, en su segunda parte. Hemos jurado a ellos en el Señor, el Dios de Israel, y ahora no podemos, noten lo que dice, tocarlos. Esta palabra lingoa tiene que ver con hacer daño. No podemos hacerles daño. Esa es la implicación de no podemos tocarlos, porque estaríamos rompiendo un voto que hicimos. Noten esto, en el Señor. Y esa frase, en el Señor, tiene implicaciones de pacto. Verso 20. Leemos. Esto es lo que haremos con ellos. ¿Qué será? Bueno, les he dicho muchas veces que frecuentemente cuando la palabra zot aparece por sí sola, o sea, la palabra esto, nos habla del asunto principal, el tema central dentro de un pasaje bíblico. Así que mira el verso 20. Esto es lo que vamos a hacer. Este es el punto principal, es lo que corresponde hacer. Esto le haremos a ellos. ¿Y qué dice después? Es una frase para dejarlos vivir. No los vamos a dañar, no los vamos a herir, no los vamos a matar, les vamos a dejar con vida. Ellos van a vivir y no vendrá contra nosotros. Fíjense, ellos están pensando, bueno, ellos mintieron, nos engañaron, pero espera, nosotros no consultamos a Dios. Nos metimos en este problema por nuestra propia iniciativa. No consultamos con Dios, no oramos, ni le preguntamos nada. Y por lo tanto, como actuamos así, quedamos obligados. Si hubiéramos indagado, Dios nos habría guiado a no sellar tal compromiso. Pero como no lo hicimos bien, noten lo que dice. Como no lo hicimos, y vamos a honrar esta palabra, ahora, dice, no vendrá sobre nosotros la ira, aunque no es la palabra normal para ira, que sería af o jerón af o zaam, algo por el estilo, sino que esta es la palabra ketzef. Ketzef, bueno, si dijera la palabra ketzefet, sería como crema batida. Y he dejado este ejemplo antes. Cuando ves a un perro que está muy enojado, comienza a salivar. Comienzas a ver esa espuma en su boca porque está muy enojado. Y esto aplica para muchos animales por igual. Aquí se usa este mismo término para algo que es espumoso y blanco. Se usa ese mismo término para hablar de la ira intensa de Dios, el castigo de Dios. Y lo que dice aquí es que no podemos hacerles daño, no podemos tocarlos porque hemos tomado un juramento.
Hemos hecho un pacto con ellos. Y si violamos ese pacto, entonces la implicación es que la ira y el furor de Dios estaría sobre nosotros porque juramos. Y lo que juramos a ellos, la implicación es que vamos a tener que cumplirlo. Bueno, para mí esto representa un principio enorme. Muchas veces siento que, si ellos no fueron honestos conmigo, ¿por qué tengo que honrar este acuerdo? Ahora, desde un punto de vista lógico, la gente estaría de acuerdo con esto. Ellos rompieron el pacto, nos engañaron, no proporcionaron toda la información. Todo eso es cierto. Pero bíblicamente vemos algo. Su engaño no me permite a mí ser un engañador también. Y este punto es importantísimo. Cuando hacemos un juramento en el Señor, cuando sellamos un pacto en el Señor, quedamos obligados. ¿Por qué? Porque eso testifica que los pactos, especialmente los pactos de Dios, siempre deben ser cumplidos. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus pactos y nosotros somos llamados a comportarnos como Él, a parecernos a Él en la medida que sea posible para un ser humano parecerse al Dios divino. Así que a esto es a lo que la Escritura nos está exhortando. Verso 21. Y los líderes les dijeron, ellos vivirán, y ellos serán, dice, leñadores de madera y cargadores de agua para toda la congregación. Bien, estas personas llegaron y estaban bien conscientes del poder de Dios y de las bendiciones de Dios sobre los hijos de Israel. Ellos sabían que eran un pueblo que estaba bajo la autoridad de Dios y que obedecía a Dios. Por lo tanto, aunque vinieron con engaños, estaban dispuestos a servir. Y ya se había discutido que ellos serían leñadores y aguadores, encargados de sacar agua y traerla ¿para quién? Serían siervos para toda la congregación, tal como, y esto se habló la semana pasada, tal como ellos, los líderes, estos príncipes o presidentes de cada tribu, como habían hablado con ellos, así debe ser. Ellos serán nuestros siervos y se les debe permitir vivir. No podemos matarlos. Verso 22. Y Josué los llamó y les habló diciendo, mira la segunda parte del verso 22. Esto demuestra que, efectivamente, estos individuos, Anshei Gebón, el pueblo de Gabaón, y estas otras áreas alrededor de Jerusalén, demuestra que eran engañadores, tramposos, no eran personas honorables. Usaron el engaño para obtener lo que querían, pero entiende algo, lo que ellos obtuvieron fue solo temporal. Todo lo que se les estaba permitiendo hacer era vivir para que pudieran servir a los hijos de Israel. Y vamos a hablar de eso con mayor detalle en un momento, hacia el final de este capítulo. Pero noten que ellos no tenían expectativas eternas, es decir, no son parte de los hijos de Israel, no son parte de la familia de Dios. Ellos no tienen y no debían tener una expectativa de reino. Todo lo que recibirían era la oportunidad de vivir en este mundo. Su pacto no era un pacto de redención, sino que era simplemente un pacto de sustento físico por una temporada. Y esto nos dice algo. No te enfoques en el sustento por una temporada. Ellos estaban pensando solo en las implicaciones de este mundo. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que Dios es un Dios de bendición. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel, ahora, en este mundo. Pero ese no es el énfasis. Él es un Dios de bendición ahora. Él obra en nuestras vidas ahora, en este mundo. Pero el énfasis está en el hecho de que Él es el Dios del reino. Y Dios obra para su pueblo en el reino. ¿Por qué eso es tan importante?
Como dije, porque este mundo es temporal, se está desvaneciendo. Si te fijas, es políticamente correcto hablar del cambio climático, que este mundo está sufriendo, y es así, pero no tanto por la actividad humana, en el sentido de emisiones de carbono y cosas por el estilo, sino que la creación está sufriendo por algo mucho más peligroso que las emisiones de carbono y todo lo demás. Y me refiero al pecado. Verán, este es el problema. El mundo se enfoca en algo que es trivial, comparado con aquello que es de gran importancia. El pecado capta la atención de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, y Él castiga, destruye el pecado, y todo lo que se relacione con el pecado. Y me refiero específicamente a las personas. Es solo cuando miramos la palabra de Dios y su verdad, su revelación, que podemos encontrar esperanza para un pueblo pecador. Estas personas no vinieron queriendo ser parte del reino. Solo estaban preocupados por una dimensión, pero hay un principio que no podemos dejar de lado. Dice Mei Haolam, Vei Adolam, desde este mundo hasta el mundo venidero, el reino. Ellos no estaban interesados en el reino, solo estaban interesados en tener sustento y sobrevivir por esta temporada. No enfatices esta simple temporada. Sea alguien de mentalidad eterna. En otras palabras, sea alguien que tiene mentalidad de reino. Bueno, sigamos a la siguiente parte del verso 22, donde Josué hablando les dice, Lama rimitem, lo que significa, ¿por qué nos engañasteis? Diciendo que éramos lejanos a vosotros por mucho. Es decir, que estábamos muy lejos de donde venimos, de donde vivimos, donde está nuestro hogar, que está muy lejos de ustedes. Así que ahora Josué sabe la verdad. De haberlo sabido antes, eso habría impactado lo que él y el liderazgo hicieron. Pero ya es demasiado tarde. Ya habían dado su palabra, sellado un juramento y entrado en un pacto. Y dice, vosotros moran cerca de nosotros. Y ahora, leamos el verso 23. Por causa de esto, noten lo que dice Josué. Muy importante que notemos esto. Verán, mucha gente podría pensar, y el pueblo de Gabaón y sus comunidades vecinas también podrían haber pensado de esta manera. Listo, nos salimos con la nuestra. Mentimos, pero nuestra mentira nos trajo beneficios. Bueno, eso solo fue cierto en el corto plazo. Aprendan un principio, uno muy importante. ¿Puedes mentir y salirte con la tuya? Sí, pero solo brevemente y a corto plazo. Puedes decir una mentira y puedes salirte con la tuya, y luego mueres. ¿Realmente te saliste con la tuya? No. ¿Por qué? Porque dice que está establecido para todos morir una vez y luego ¿qué? El juicio. Solo porque te salgas con la tuya en este mundo no significa que estés libre de todo, porque cuando dejes este mundo, habrá un juicio. Recuerdo cuando trabajaba en servicios financieros, que conocía a un hombre que sabía que se acercaba el final de su vida, porque este hombre tenía cáncer, pero él no había compartido esa información con nadie. Por el contrario, recuerdo que todos sus compañeros de trabajo estábamos impresionados porque él concretó una venta enorme y recibió más de $100,000 en comisión. Además de todo el honor que viene cuando un vendedor cierra un negocio tan único y gigantesco. Todos lo felicitamos y estuvimos felices por él y sabíamos que se acercaba a la edad de su jubilación, así que qué buena manera de retirarse sería esa. Eso era lo que todos pensábamos, pero ¿qué pasó? Bueno, él murió pocos meses después y luego, aproximadamente un año más tarde, se descubrió algo muy sorprendente. Resulta que lo que él había vendido no era lo que había prometido. El cliente estaba buscando una inversión y no un seguro. Por lo tanto, la compañía tuvo que devolver el dinero y hacer con él lo que la gente originalmente deseaba. La compañía perdió mucho dinero
Y en cuanto a la familia del vendedor, la empresa decidió no denunciarlos ni buscar recuperar esa comisión. ¿Por qué? Porque no querían generar una mala reputación, ya que no estaban pensando solo en el ahora, sino en el futuro. Obviamente no en el futuro del reino, sino en el futuro del negocio. Pero el principio es el mismo. No te saldrás con la tuya para siempre. ¿Y qué dijo Josué? Mira el verso 23. Dice, pero ahora, incluso aunque ellos piensan que sobrevivieron, dice, pero ahora, en contraste con lo que creéis, pero ahora, malditos sois. Ellos no fueron ejecutados, pero iban a quedar eternamente malditos. Sí, lograron un respiro momentáneo por un tiempo indefinido hasta que todo ese pueblo murió. Quizá tras varias generaciones, su descendencia por algunas décadas más. Muy bien. Pero no tenían esperanza de reino, no tenían expectativas eternas, porque a pesar de lo que hicieron, fueron malditos. Dice, pero ahora, malditos sois, y, dice vosotros, es decir, todo el pueblo, no vais a dejar de ser esclavos. Así que ellos acordaron ser siervos, leñadores y aguadores, los que traen el agua para la congregación. Y dice que eso nunca terminará. Quedarán sujetos a esclavitud mientras que vivan sus generaciones y descendientes. Serán para siempre siervos. Nunca conocerán la libertad. Esa situación no cambiará. Eso es lo que significa cuando dice Loi, Keret, Mikem, Evet. No serán cortados, es decir, liberados, de ser siervos, tanto aquellos que son leñadores y aquellos que cargan el agua para la casa de mi Dios. Bien, esta es una referencia al templo. Ellos van a servir para los propósitos del templo, pero no en adoración. Ellos lo harán como una consecuencia de lo que son. ¿Y qué son? Un pueblo infiel. Ellos no buscaron la misericordia de Dios. Rahab, del pueblo de Jericó, buscó misericordia, actuó en fe. Ella sabía la verdad sobre el Dios de Israel, y ella respondió y tomó decisiones basada en lo que sabía de Dios. La Escritura dice, como aprendimos en capítulos anteriores de Josué, que todo el pueblo en Canaán sabía esto, pero estaban paralizados por el miedo. No actuaron en fe, no buscaron misericordia, ni buscaron las bendiciones de Dios. Por lo tanto, este pueblo carecía de esperanzas. Verso 24. Respondiendo a Josué, le dijeron, porque de cierto ha sido dicho a tus siervos. Ahora, de cierto ha sido dicho es la frase juged, jugad. Como notarás, comparte la misma raíz, la gid, que significa contar. Está en modo hebreo sevil, que es la forma pasiva, lo que significa no que ellos contaron, sino que les fue contado. Es la repetición de esa misma palabra en dos construcciones pasivas diferentes, lo que nos hace traducirlo como que ciertamente les fue contado. Ellos absolutamente lo sabían. De nuevo leemos, de cierto ha sido dicho a tus siervos lo que el Señor tu Dios mandó a Moisés su siervo, que te entregara toda la tierra y destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de ti. Ahora, esto es verdad. ¿Por qué? Porque Dios sabía algo. Dios sabía en su omnisciencia que estos individuos no estaban dispuestos a someterse. Hay un juego de palabras, porque ¿de qué tierra estamos hablando? De la tierra de los cananeos. ¿Sabías que el término cananeo viene de una palabra hebrea que significa someterse?
Este es el pueblo que debía someterse, pero Dios sabía que no era su naturaleza hacerlo. Algo muy importante en lo que ya hemos aprendido del libro de Josué es que esta mujer Rahab y su familia sí lo hicieron. Se humillaron, confiaron, como aprendimos, confiaron en la gracia de Dios. Este término Gesed ve Emet, la gracia y la verdad. Y por causa de eso, hallaron vida y fueron injertados al pueblo, como lo testifica Rahab, al formar parte de la genealogía del Mesías. Fueron traídos a una esperanza de reino, a una promesa mesiánica, pero no este pueblo. Así que dice Josué, al final del verso 24, haremos esto, es decir, los dejaremos vivir, pero van a ser para siempre esclavos. Y ellos serán los encargados de sacar el agua y cortar la madera y traerla para las necesidades de los hijos de Israel y del templo. Mira ahora el verso 25. Los hombres de Gabaón y sus comunidades vecinas, hablando, dicen, y ahora estamos en tu mano, es decir, quedamos bajo tu autoridad. Lo que sea bueno y recto en tus ojos, haz con nosotros. Es decir, que se haga lo que se tenga que hacer. Verso 26. Y les hicieron así, los libraron de la mano de los hijos de Israel, es decir, los libraron de lo que la congregación quería hacer. ¿Qué era qué? Matarlos. El liderazgo los libró porque fueron ellos, y este es un punto importante, fueron ellos quienes dieron su palabra. Por eso no permitieron que los hijos de Israel los mataran. Leemos que el liderazgo los libró y dice, y no los mataron. Verso 27. Ahora el verso 27 es nuestro último verso, pero es uno muy significativo. Leámoslo. Y Josué los designó, es la palabra para dar, para entregar, para colocar. Pero aquí debe entenderse como que Josué los designó. ¿Cuándo? Veyom Jahu. He mencionado que esta frase Veyom Jahu literalmente significa en aquel día. Y cada vez que aparece esta frase, siempre debe pensarse en el contexto de un juicio. Más específicamente, en el día del juicio, aquel gran día del juicio final. Así que ellos no estaban escapando. Fueron puestos, fueron designados por Josué para ese día, para el día del juicio. Pero antes de que ese día de juicio llegue, ellos son leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor hasta este día, es decir, en el tiempo presente. O sea, en el tiempo de Josué, ellos servían en el altar. Y dense cuenta de que eran muchísimas las ofrendas que se ofrecían sobre el altar. Eso requería mucha madera, requería agua para lavar la sangre y tratar con ella adecuadamente. Esto es lo que estas personas hacían. Y noten lo que algunos comentaristas, tanto cristianos como judíos, señalan. Ellos eran siervos del altar, pero nunca recibieron ninguno de sus beneficios. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando mientes, no vas a recibir ninguna bendición del reino. Eso nos pone en servidumbre, nos hace esclavos. Y vamos a servir, vamos a ser esclavos, pero nunca recibiremos ninguno de los beneficios. Y dice que esto tuvo lugar, ¿dónde? En el lugar que Él eligió. ¿Por qué está eso allí? Para enseñarnos que Dios eligió este lugar. ¿Qué lugar? La tierra de Canaán. Ahora, no pierdas una verdad muy importante, y es esta. Esta tierra que Dios dio a sus hijos, a los hijos de Israel, era una tierra fortificada. La ciudad de Jericó es un buen ejemplo de eso. El pueblo de Canaán, como se declara en el libro de Números, en la porción de la Torá llamada Shalach Laha,
Cuando los espías fueron enviados de parte del liderazgo de cada tribu, dice que ellos regresaron con un informe. Ahora, era un informe carente de fe. Y recuerda lo que decía: somos como saltamontes ante sus ojos. El enemigo era muy fuerte, pero fíjate que Dios derrotó a ese enemigo. Y ese enemigo, aunque era realmente fuerte, solo era fuerte en la carne, pero espiritualmente eran débiles. Estaban paralizados por el miedo. ¿Qué miedo? Un miedo indebido. En lugar de humillarse y tener un temor correcto del Señor, Yerat Hashemaim, tenían pajad, que es un miedo paralizante, que nos empuja a huir de las instrucciones de Dios. Y esto es lo que estas personas de Gabaón y las comunidades vecinas tenían. Se convirtieron en esclavos. Fueron para siempre, siervos de algo que no les produjo ningún beneficio. Así que no seamos siervos de lo que podríamos llamar algo vano, sino seamos siervos de la verdad, hablando la verdad para que a través de esa verdad podamos encontrar bendiciones. Y cerraré con esto. Solo puedes encontrar bendiciones a través de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La revelación de Dios. Cuando colocas su revelación como el fundamento de tu vida, vas a ser guiado por Él a través de la unción de su Espíritu a una expectativa de reino y, eventualmente, a una realidad del reino. Hay una relación entre la verdad y el reino de Dios. Esa verdad hoy nos dará una esperanza de reino que será hecha realidad en el futuro. Bueno, hasta la próxima vez. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.